Gloria a Dios, hermanos. Muy bien. Capítulo 3, verso 7. Ustedes pueden ver por ahí, el tema de hoy es confía. Dios controla todo. Confía. Dios controla todo. El nombre de esta iglesia, bueno, no el nombre de la iglesia, sino del lugar. En el primer siglo e incluso el segundo siglo, las iglesias no tenían nombre. No se llamaban evangélicas, católicas, mormonas, testigos de Jehová, del séptimo día. No tenían nombre, solo se identificaban por el lugar donde estaban. Así que, y eso lo podemos ver en todas las cartas. Así que cualquiera que diga que el nombre de esta religión era el original está mintiendo, son mentiras. Los nombres más o menos empezaron ahí como por el siglo, oficialmente como por el siglo IV, entre siglo III y siglo IV, para distinguirse una de las otras cuando empezaron a haber diferencias de pensamiento. Fue necesario. Y hoy en nuestro tiempo, pues como incluso hay que registrar a las iglesias de manera legal, porque hay ley para eso, obviamente hay que poner un nombre. Así como los niños cuando se registran tienen que tener un nombre. Así es, al día de hoy. Pero no es el nombre el que define a la iglesia de Jesucristo, sino las acciones, los frutos. Por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. No dijo, por su nombre los conoceréis. Es que solo hay un nombre, que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre importante, es el nombre de Jesucristo. En 1998 salió una noticia de una iglesia, pues vamos a esa secta, vamos a mejor decir una secta que parecía iglesia. Se llamaba los 10 mandamientos de Dios. Hermoso nombre, los 10 mandamientos de Dios. Así que cualquiera podría decir, son full santidad, full consagración, entregados, casi tocan el cielo. Pero salieron en todos los periódicos del mundo por un gran acto que hicieron. Y el acto que hicieron fue que se encerraron y se metieron fuego. Se suicidaron. Más de 500 personas. Me imagino yo que algunos voluntarios y otros a la fuerza. Pero ya en el puesto tuvieron que morir. Así que en las primeras planas ahí de los periódicos, ahí se miraban los cuerpos unos sobre otros calcinados. Porque ellos, no sé cuál sería el pensamiento, no me acuerdo, posiblemente haya sido que ellos querían alcanzar la perfección de esa manera, no sé. Pero las religiones falsas siempre buscan atajos. Las religiones falsas siempre tuercen las escrituras, se van por otro lado. Así son las religiones falsas. Ellos inventan otras cosas fuera de la palabra de Dios. A veces tienen la Biblia ahí solo como vamos a decir como un testigo tal vez, o como una mampara nada más. Pero realmente la Biblia no es lo importante, sino lo que ellos establecen. Así que en aquel tiempo las iglesias no tenían un nombre específico, sino el de las ciudades. Así que esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, pero es interesante que muchas veces Dios hizo que el nombre de la ciudad tuviera un sentido, tuviera relación con el propósito de la iglesia. Por ejemplo, en el caso de Filadelfia, el nombre de la ciudad, así se llama esta ciudad, Filadelfia, viene de la palabra fileo, que significa amar, y adelphos, que significa hermano. Así que Filadelfia significa amor fraternal. Amor fraternal. Eso significa. Vamos a darle vuelta a la hojita y vamos a ver aquí la siguiente diapositiva. Quiero que recordemos un poco los llamados de Dios a las
iglesias que hemos visto anteriormente. La primera iglesia, el Señor le dice: no pierdas tu primer amor. Pero, ¿por qué es relevante? ¿Por qué siempre repaso esto? Porque el mensaje de las 7 iglesias está en el capítulo 3 y el capítulo 4. Capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis es una escena del cielo. Pero del capítulo 6 al capítulo 19 se desarrolla la gran tribulación que fue anunciada en el libro de Daniel, en los profetas. Jesucristo también dedicó un capítulo para ello, y hay 14 capítulos de Apocalipsis dedicados a la gran tribulación. Entonces podemos entender que el Señor está interesado de que antes de la gran tribulación, la iglesia, que son ustedes, hermanos, son cada uno de los que han entregado su vida a Cristo, cada uno de los que han decidido seguirle, tengamos muy presente estos mensajes. Antes de entrar a lo otro, Jesucristo quiso que las iglesias tuvieran un mensaje bien claro. Y el primer mensaje a la iglesia de Éfeso fue: no pierdas tu primer amor. El siguiente mensaje a la iglesia de Pérgamos fue: sé fiel hasta la muerte. El mensaje a la iglesia de Esmirna fue: vence la idolatría y la apostasía. El mensaje a la iglesia de Tiatira fue: al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. A la iglesia de Pérgamo: al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. A la iglesia de Tiatira fue: sé vigilante y afirma lo que está por morir. Y lo que recibimos hoy, la iglesia de Filadelfia, es: te guardaré de la prueba, retén lo que tienes. Así que estos mensajes son para nosotros hoy. Restauración y toda mi iglesia, dice el Señor, de este tiempo, antes que venga el fin, no pierdas tu primer amor, sé fiel hasta la muerte, vence la idolatría y la apostasía, que eso hay mucho en el mundo. Tengan presente que al que venciere yo le voy a dar autoridad sobre las naciones. Sean vigilantes y afirmen lo que está por morir, o sea, no dejen morir aquellas cosas buenas que se están muriendo en ustedes. Y esta gran promesa: te guardaré de la prueba, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Esos grandes muros que ustedes ven allí, hermanos, son muros antiguos, columnas antiguas de un antiguo templo en la ciudad de Filadelfia. Esta ciudad, el día de hoy, se llama Alaşehir, Turquía. Allí está en Turquía esa ciudad. Es una ciudad no tan moderna como la ciudad de Esmirna, que pudimos ver hace unos días. Los nombres han cambiado. Este lugar donde estuvo la ciudad de Filadelfia fue destruido por terremotos en 2 ocasiones. Así que no le ha ido muy fácil, ¿verdad? Pero ahí está esa ciudad, que es una ciudad bonita. La ciudad de Filadelfia la fundó el rey Eumenes II para su hermano Atalo II, y por eso fue llamado Filadelfo, el fundador. Y en honor a él se le puso a la ciudad Filadelfia, que significa el que ama a su hermano. El que ama a su hermano. ¿Qué importancia tiene esto y qué relación tiene con nosotros? Bueno, la Biblia dice que Jesucristo, mire, Él es nuestro Salvador, Él nos llama amigos y bueno, hasta Padre Eterno se le llama en algún momento. Pero todo esto es una manera de decirnos la forma de relacionarse de Él con nosotros. Pero también a Jesús se le llama hermano. En la Biblia, hermano. Y así que Jesús es nuestro hermano mayor. También es nuestro rey.
es nuestro sacerdote, es nuestro Salvador. Pero también se le llama nuestro hermano. Así que, ¿cuánto amamos nosotros a nuestro hermano? Si un hombre natural pudo mandar edificar una ciudad por amor a su hermano y dejarlo en memoria de él, ¿cuánto más nosotros con nuestro hermano mayor, nuestro Salvador? Filadelfia, el que ama a su hermano. Esta ciudad, después de haber sido destruida por un terremoto en el año 17 de nuestra era, y en el año 23, 2 terremotos seguidos, fue destruida, la reconstruyó el emperador Tiberio César. Él la reconstruyó en aquellos tiempos. Algo que quiero que miremos en este tema que vamos a estudiar hoy, es que tenemos un Dios legítimo que lo puede todo. Un Dios legítimo que lo puede todo. Así que empezando por el versículo 27, dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya hemos dicho que el ángel es el pastor, porque la palabra ángel es mensajero. No está hablando de ángeles celestiales, sino de ángeles terrenales, o sea, pastores, mensajeros en la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia, el pastor, en Filadelfia. ¿Por qué se le dirige a él? Bueno, porque él era el encargado de dar el mensaje que Cristo quería para la iglesia. Y le dice, esto dice el santo. Así se presenta. Él tenía muchas maneras de presentarse. A cada iglesia se le presenta de una manera especial. Y a la iglesia de Filadelfia se le presenta como el santo. A la iglesia de Esmirna se le presentó como el que estuve muerto y he aquí que ahora vivo. Así se le presentó. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba sufriendo persecución de muerte. Así que con eso Jesús le dice, aquí está el vencedor de la muerte, no le tengas miedo a la muerte. Pero en este caso a Filadelfia se le presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay un gran mensaje, hermanos, en todo esto. Y tomando en cuenta este lenguaje que es bastante judío de alguna manera, el santo, ¿a quién se le llama santo en la Biblia? A Dios en toda su plenitud se le llama santo. Se dice que Dios es el verdadero y tiene la llave de David. Así que al hablar de David, hablamos del Antiguo Testamento y hablamos de una conexión con el pueblo israelita. ¿Cuál será la importancia de involucrar elementos judíos en este mensaje a la iglesia, siendo que la iglesia no era en sí judía? Bueno, la razón es que allí en Filadelfia había una gran comunidad de judíos y algunos se habían vuelto cristianos de verdad, pero habían otros que eran oponentes. Así que había de todo, pero había una fuerte comunidad judía allí. Así que debía ir claro también el mensaje para ellos. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que quiero que miremos lo primero. Cuando él dice, esto dice el santo. Pensemos un poco en esa palabra, el santo, porque Dios es santo. Jesucristo se presenta como el santo. Él es el mismo Dios santo del Antiguo Testamento. Cuando nosotros estudiamos la persona de Jesucristo, realmente no queda duda de que Jesucristo es la revelación del Dios invisible del Antiguo Testamento, del Dios que nunca vieron los israelitas, pero que en el Nuevo Testamento se revela en la persona de Jesucristo, el santo. Jesucristo es el santo, pero también se presenta como el verdadero. Él es el verdadero en comparación a los ídolos, en comparación a los falsos cristos. Es una manera de decir también que vendrá alguien que dirá ser un Cristo.
pero resultará ser el anticristo. Así que esta es una comparación. Cuando Jesús dice que Él es el verdadero está contigo, el verdadero, no un ídolo, no una imagen, no un falso Cristo, es el verdadero. Porque vemos más adelante que el anticristo en el libro de Apocalipsis tiene un gran protagonismo, político que gobernará el mundo. No sabemos cuándo, quizá esté un poco cerca. Meditábamos el día viernes en el estudio de la lección La caída de Satanás y el origen de los demonios. Y estuvimos un poquito en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde se presenta a Satanás como el gran dragón escarlata, que monta una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Eso es política, es la política. Satanás, y la Biblia dice que ya está en acción desde los tiempos de los apóstoles, desde el tiempo del Imperio Romano, ya está en acción, dice, el misterio de iniquidad, y se relaciona con la trayectoria que trae la política mundial hasta llegar al anticristo. Y hermanos, realmente hay realidades que nosotros tenemos que aceptar para orar objetivamente. Pero yo sé que los políticos pues pueden tener la muy buena voluntad y el buen deseo de hacer grandes cambios, pero muchas veces no los logran, porque un país pequeño como Honduras, por ejemplo, que estamos allá en la cola del mundo, no somos un país independiente, aunque el escudo dice libre, soberana e independiente, pero en la práctica no lo somos, porque dependemos de la economía mundial, de la exportación y de la importación y de los precios que se ponen a nivel internacional. Un gran ejemplo de eso es el café. El café, los fertilizantes, el combustible y todas esas cuestiones. Entonces, el diablo gobierna el mundo. Yo sé que quizás no nos guste oír esto, pero el mundo secular. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo. Y también le llama el príncipe de este mundo. Y Apocalipsis capítulo 12 presenta al diablo, al dragón escarlata, al dragón rojo, al dragón de la sangre, montando una bestia de 7 cabezas. Hay 7 cabezas en el mundo que son los que rigen la economía del mundo. No solo la economía, muchas cosas las definen ellos. Son 7 cabezas, 7 reinos, cabezas en el mundo. Y más de 10, menos de 10, pero cuando el anticristo serán 10. Pero están influenciando en el mundo tremendamente. Por eso, hermanos, nosotros debemos orar por nuestras autoridades. Sea rojo, sea azul, sea verde, rojo y blanco, rojo y negro, como sea. Debemos orar por ellos, para que Dios les ayude y les dé sabiduría para ver cómo poder salir adelante en medio de esta maraña mundial. Es complicado, es difícil, porque Cristo no ha venido a reinar a la tierra aún, vendrá después para reinar en el milenio. Vamos a tratar ese tema en algún momento. Pero actualmente el príncipe de este mundo está activo. El Dios de este siglo está activo. Y él está montando esa bestia de 7 cabezas que gobierna el mundo y trastoca la economía. Oremos por cambios positivos. Oremos, pero también seamos
sinceros con nosotros mismos y la palabra de Dios. Y tener esta actitud: el justo por la fe vivirá. No dice la Biblia el justo vivirá, depende de quién gobierne. Yo sé que aquí hay hermanos aquí que en todo momento, con un gobierno, con otro gobierno, cuando alguna gente ha hablado de crisis, a ustedes no les ha habido crisis para ustedes, para muchos de ustedes. Cuando algunos estaban diciendo, este gobierno me tiene mal o yo estoy mal, después de esto usted de pronto está mejor. No sé si me explico. Ahorita entra un nuevo gobierno. Quizá ya después de algún tiempo algunos van a decir, este gobierno me afectó, este gobierno me tiene mal. Pero otro va a decir, yo estoy bendecido. No sé si me explico, hermano. No quiero que me vayan a poner ahí con la política. Estoy con la política de Cristo. El justo por la fe vivirá. No dice el justo vivirá por determinado color político. ¿No los ofendo con esto, hermanos? No, claro, no debería de ser, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en la política de Cristo. Amén. En la política de Cristo. Entonces Jesús se presenta como el verdadero. Todo lo demás puede ser falso, pero Él es el verdadero. Amén. Él es el verdadero. También Él dice, yo tengo la llave. La llave de David, dice Él. Es la autoridad para gobernar en el milenio directamente y la eternidad. Él es la promesa que espera Israel. Dios es el rey del universo. Jesucristo es el rey de reyes. Pero actualmente la Biblia nos presenta a Satanás como el príncipe de este mundo, pero sobre ese príncipe malo, por encima de él gobierna Dios. Pero un día él no tendrá ni un comino, ni lo más microscópico de autoridad sobre este mundo. Todos sabemos que esa autoridad la recibió de Adán y Eva por el pecado. Y dado que nosotros, los seres humanos en este mundo, se sigue practicando el pecado, entonces él tiene derecho a seguir gobernando, porque el pecado le da al diablo el derecho a ser el príncipe de este mundo, el pecado. La llave de David, dice Jesús, el que tengo la llave de David, es esa autoridad que esperan los israelitas. Al tener la llave, o sea, la autoridad, controla los juicios venideros. Es algo simbólico, es una llave espiritual. Controla los juicios venideros. Él tiene la llave para abrir las puertas de la bendición y también puede cerrarlas según su propósito, porque Él es soberano. Él es soberano. Y aunque Satanás tenga autoridad en este mundo, Dios es soberano. Y la iglesia no es parte de ese reino. Está escrito en el libro de los Hechos que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y de la potestad de Satanás a la potestad de Jesucristo. Amén. Y se cumple en nosotros la palabra que dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Amén. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y como nosotros somos del reino de Cristo, entonces nuestro reino tampoco es de este mundo. La gente incrédula, la gente que vive en el pecado, entonces ellos todavía están bajo el príncipe de este mundo. Pero nosotros estamos bajo el cuidado, la protección y la cobertura del Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso a su Salvador, hermano. Amén. Sí, porque Él es digno. Él merece gloria y honra. Él tiene la llave, hermano, para bendecirlo a usted. Lo vemos en el Antiguo Testamento, que en algunas ocasiones Dios cerraba los cielos para que no hubiera lluvia. Una manera de castigar
de reprender el pecado de los israelitas. Pero en otras ocasiones Dios enviaba la lluvia temprana y la tardía a su tiempo y hacía que los campos fueran fructíferos y que fueran ricos en ganado y en tantas riquezas. Pero había veces que Él cerraba las puertas de los cielos. ¿Por qué? Él tiene la llave. Él tiene la llave para abrir las puertas de la bendición, pero también puede cerrar las puertas de la bendición. La llave le es concedida a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, por su corazón conforme a Dios. Quiero llevarlos al libro de Hechos, que tenemos este texto aquí en las diapositivas. Hechos, capítulo 13, verso 22, que dice, refiriéndose a Jesucristo. Bueno, en un momento está hablando algunos aspectos históricos. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y dice: de la descendencia de este, o sea, de la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador en Israel. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Jesucristo es el único ser humano que ha complacido a Dios al 100%. El único ser humano. Recuerde que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Así que como hombre es el único que ha complacido al Padre 100%. Cuando Jesús va a ser bautizado, que nosotros en nuestro razonamiento humano podríamos decir: ¿para qué? Él no necesita ser bautizado. Él ni siquiera es un pecador. No necesita ser bautizado. Y de alguna manera Juan lo pensó así. Por eso cuando Jesús baja las aguas para ser bautizado, Juan le dice: no. Yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: déjalo así, porque así es necesario que cumplamos toda justicia, o sea, que hagamos toda la voluntad de Dios. Es necesario que cumplamos la voluntad de Dios en todos los aspectos. Bueno, Juan no le dijo más y lo bautizó. Porque Jesucristo, hermano, nos dio ejemplo en todo. En todo nos dio ejemplo. Jesucristo pagó hasta impuestos. Él nos dio ejemplo en todo. Nos dio el ejemplo del bautismo, pagó impuestos, hizo milagros, predicó el evangelio. Todo lo que nosotros estamos llamados a hacer, Jesucristo lo hizo. Hasta cantó himnos también, dice la Biblia, cánticos. Bueno, dejamos aquí. Quiero que veamos que hablemos un poco de las puertas de la bendición y la seguridad del justo. Esa es una promesa, hermano, que se le da a esta iglesia, ¿verdad? A hablar de la promesa de la seguridad que se le da al justo. Lo primero que vimos es que tenemos un Dios legítimo que todo lo puede, ¿verdad? Que todo lo puede. Y ahora vemos que las puertas de la bendición y la seguridad del justo son para su iglesia. Y Dios quiere que tengamos esto bien claro, hermano, porque esto debe motivarnos a nosotros. Cuando pensamos en esos hermanos que muy poca importancia le dan a los asuntos de Dios, pues vienen muchas preguntas. Entre algunas de esas es: ¿será que no tienen fe? ¿Será que no creen en que Dios es real? ¿Será que no creen en las bendiciones de Dios?
¿Será que no creen en que realmente lo que la Biblia dice acerca de lo que viene, de lo difícil que viene, será que no creen que eso sea cierto? No sé, porque quisiéramos ver más entrega formal, verdadera de parte de los cristianos, más responsabilidad, porque mucho cristiano es muy responsable en el trabajo. Sí, son responsables en los estudios, son responsables en las organizaciones sociales que tienen en el barrio o en la escuela o en cualquier lugar. Son responsables, pero son muy irresponsables en los asuntos de Dios. Como que los asuntos de Dios fueran como por si sobra tiempo o son que si se puede bien, si no se puede no, o sea, opcional, como que fuera opcional. Y no es opcional. Nosotros tenemos que ser disciplinados y decir esto es de Dios. Lo que Jesús dijo, dad al César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Se refería de que hay cosas de esta tierra que no podrán escaparse. Debemos hacerlas. Tenemos compromisos con la familia, tenemos compromisos con el trabajo, con la empresa, tenemos compromisos con la educación y tenemos compromisos sociales, pero eso es César. Pero hay que darle a Dios lo que es de Dios. Hay compromisos con Dios que deben ser honrados fielmente. Deben ser honrados fielmente. Quiero que vayamos ahí al versículo 8 de Apocalipsis 3. Le dice el Señor, yo conozco tus obras. Esto es repetitivo en el mensaje a las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. Lo que Dios está diciendo, yo sé todo lo que tú haces. Sé lo bueno que haces y también sé lo malo que haces. Yo sé, yo conozco tu comportamiento, yo lo sé. Yo conozco tu intimidad, tu interioridad. Tu privacidad yo la conozco. Yo conozco tus pensamientos, tus procedimientos. Yo los conozco, dice el Señor. Yo conozco tus obras. Así que Dios sabe cuando un hermano es de una manera, cuando otro es de otra manera. El Señor sabe y sabe por qué lo es. Le dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué será esa puerta abierta que nadie puede cerrar? La vamos a explicar un poquito más adelante. Algo interesante es que Dios le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza. Se cree que la iglesia en Filadelfia no era una iglesia pujante en membresía, no era una iglesia muy grande. Tampoco era una iglesia económicamente solvente. No, era una iglesia que tenía escasez. Quizá por el hecho de vivir en un lugar que había sido destruido por 2 terremotos y había pobreza en el lugar. Y el Señor le dice, tú tienes poca fuerza. Pero ¿sabe qué, hermano? Esta era la iglesia más fiel de las 7. Fue la iglesia más fiel. Quizás sus limitaciones, quizás su poca fuerza, la hacía más buscadora de Dios. No lo sabemos. Ellos disfrutaban a Dios más que todas las cosas. Y le dice, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. Esto es bien insistente en la Biblia. La palabra de Dios es lo más importante. Vamos a ver un poquito el texto. Cuando dice una puerta abierta y nadie la puede cerrar. En la Biblia vemos varias puertas. Varias puertas. Por ejemplo, Pablo menciona la puerta para la predicación, que se le abrió en 1 Corintios 16:9, que se había abierto una gran puerta para la predicación. Jesús también se presentó en un momento como la puerta por donde entran las ovejas al reino de Dios. Él dijo, yo soy la puerta.
También Jesucristo presentó al evangelio como la puerta angosta. La puerta angosta. Pero también hay una que se llama la puerta en el cielo. Podría estarse refiriendo a esta, porque creemos que las demás puertas ya estaban abiertas. Pero esta puerta en el cielo, la puerta abierta, que nadie la puede cerrar. Está en el capítulo 4, verso 1. Y vemos lo que, en este texto, lo que miró Juan. El verso 1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, nosotros ya sabemos, cuando la Biblia dice que alguien tiene voz como de trompeta, sabemos que se refiere a Jesús, porque otros textos así lo presentan. En el capítulo 1 hay varios textos que presentan a Jesús con esa voz de trompeta. Dice: la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo: sube acá, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? Bueno, después de las que le había mostrado en el capítulo 1, en el capítulo 2. Después de estas revelaciones, te dice el Señor: sube acá, que desde aquí arriba yo te voy a mostrar otras cosas que van a suceder después de estas. Son las que están desde el capítulo 6 prácticamente hasta el capítulo 19 y los otros capítulos. Sube acá. Muchos consideran esta acción del capítulo 1 como un prototipo del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Esa puerta abierta en el cielo para que la iglesia pueda entrar cuando Jesús con voz de trompeta nos diga: suban acá, suban. En ese momento el arrebatamiento de la iglesia y esa puerta abierta que ni el diablo, ni 1.000.000 de diablos, demonios, millones por millones, no la podrán cerrar. Ni siquiera van a poder darse cuenta. Esa puerta abierta en la que debemos anhelar nosotros, hermano. Yo no sé si usted anhela entrar por esa puerta. Ojalá que sí, porque de pronto si realmente no lo está anhelando, es que usted no se ha entregado de verdad a Jesucristo. No hay otra explicación. Usted no tiene una verdadera relación con Dios si no anhela entrar por esa puerta cuando Cristo venga. Por lo tanto, póngase a cuentas, porque después que suceda ya nada puede hacerse. Todavía hay oportunidad. Por eso la Escritura dice que Jesucristo no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento. Él está siendo paciente, pero llega un momento que esa paciencia se terminará. Un día se nos dirá a nosotros: sube acá. Él le dice: aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Realmente nosotros como seres humanos, por naturaleza, somos débiles, muy débiles. Pero allá en Isaías 40:31, sé que muchos conocen este verso de las Escrituras, hay una promesa muy linda, muy preciosa. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El apóstol Pablo decía: cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Porque la Escritura dice, y Dios dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted se siente débil, busque a Dios y será fortalecido. Amén. Busque a Dios y será fortalecido. Ahí está la fuerza que necesita.
Las personas se debilitan emocionalmente, nos debilitamos físicamente, hay debilitamientos económicos, hay muchas maneras de debilitarnos. Pero el Señor dice que en medio de la debilidad, si nosotros esperamos en Él, dice, tendrán nuevas fuerzas. Tal vez la fuerza que hoy tiene, esa fuerza débil, tal vez sea producto de una fuerza vieja, de una fuerza desgastada, de una fuerza tradicional, antigua. Su mente está en el pasado, en la fuerza del pasado. Pero Dios dice, tendrán nuevas fuerzas. Hoy, en este tiempo, nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Quiero tocar el tercer punto. Dios recompensa la fidelidad a su palabra escrita. Dios recompensa la fidelidad a su palabra escrita. Dios no recompensa otras fidelidades más que su palabra. Todo fue revelado completo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos dijo allí todo lo que Él quería que supiéramos. Hay otros inventos que se dieron después, en el siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, y en todos los siglos han habido inventos, y hoy se siguen inventando cosas. Pero esas no son la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo que Dios quiere que sepamos, está entre Génesis y Apocalipsis hasta el año 90. Dios recompensa la fidelidad a su palabra. Dios abre su palabra a ellos de modo que puedan entenderla. No hay ningún credo en medio de ellos, en medio de la iglesia, en medio de los cristianos, en medio de esta iglesia de Filadelfia. Solo la palabra de Dios. No hay otra doctrina, solo la palabra de Dios. No hay tradición, solo la palabra de Dios. Ellos no tenían otra cosa, no tenían credos aparte de la palabra, no tenían doctrinas aparte de la palabra de Dios, no tenían otra, solo esa. Y no tenían tradiciones, solo la palabra de Dios. No hay oportunidad, hermanos, para la opinión del hombre, solo la palabra de Dios. Diga conmigo, no hay oportunidad para la opinión del hombre. Solo la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. En Centro Cristiano Restauración no vamos a tener nada más en que creer que no sea la palabra de Dios. Fuera los inventos. Fuera con los inventos. Como cuarto punto, quiero que veamos que Dios es vengador contra los males del justo. El Señor ha levantado a la iglesia y está satisfecho con la iglesia de Filadelfia porque es una iglesia fiel a su palabra, pero es una iglesia que está teniendo problemas. Pero el Señor promete ser el vengador de sus males. Vemos el versículo 9. Le dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Una bonita venganza. La venganza sería humillarlos a tal grado que terminarían reconociendo a Jesucristo y a la iglesia como esa que Cristo amó. ¿Por qué será que le llama sinagoga de Satanás? Bueno, la sinagoga era un lugar donde los judíos se reunían para enseñar las tradiciones judías. Las sinagogas. Pablo le llama a ellos los judaizantes. Pablo tuvo problemas con estas personas. Eran las mismas personas que estaban afectando la iglesia de Filadelfia. Pablo tuvo problemas con ellos cuando estuvo con las iglesias de Galacia, con la iglesia también de los Corintios. Y en todas ellos perseguían a Pablo. Donde Pablo iba, ellos le hacían problemas. Los judaizantes.
Ellos siempre trataban de poner tropiezos al avance de la iglesia. Los desprestigiaban a la iglesia, rivalizaban con la iglesia y algunas veces también se unían a los perseguidores, los judíos. Así como persiguieron a Jesús y a los apóstoles en el libro de los Hechos, también perseguían a las demás iglesias. Por eso Jesús le llama sinagoga de Satanás o sinagoga del diablo. Pero gloria a Dios que por lo menos estos de Filadelfia, de esa ciudad, vendrían arrepentidos y humillados ante la verdad de Jesús, la cual es irresistible. ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy? Pues mucha, hermano. Porque el movimiento judaizante hoy se ha fortalecido como usted no tiene idea. Los judaizantes, y sabe, hermano, lo tremendo es que hoy no son judíos genuinos. Son hondureños que ya se creen judíos, mexicanos que ya se creen judíos, colombianos que ya se creen judíos. Bueno, estos de Filadelfia, el Señor en un momento dice que no son verdaderos judíos, que dicen ser judíos y no lo son. Bueno, posiblemente hayan sido judíos que no vivían la práctica de una verdadera relación con Dios, pero también podían ser personas no judías que ya se creían judíos. Eso está pasando hoy, hermano. Si usted entra a las redes sociales, usted va a ver ahí saturado de judaizantes. Pero usted tiene que estar fortalecido en la fe, no vaya a ser que lo muevan si usted no está firme. Pero hoy están fuertes los movimientos judaizantes. Y se están metiendo en las iglesias evangélicas, porque las iglesias evangélicas, muchas, están agarrando esas cosas de los judaizantes. Que el nombre, que los símbolos, que las banderas, que los trajes, y un montón de cosas, y ellos están metiendo eso. Judaizantes. Y hay de varios extremos. Hay algunos judaizantes que están incluso negando a Jesús. A ese extremo. Algunos negando a Jesús. Pero hay de todo tipo de judaizantes hoy, hermano. Y esto va en crecimiento. La iglesia no solamente va a tener que enfrentar a la idolatría tradicional que se ha enfrentado, a la apostasía tradicional que hemos enfrentado. Ahora tenemos que enfrentar a los judaizantes y a los movimientos de la nueva era. Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy, tiempos de gran apostasía. Por eso Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Porque el engaño, hermano, hoy es lo práctico. Usted debe preguntar cuando hay algo que es fuera de lo común. Debe preguntar, porque fuera de lo que conocemos. El Señor, a través del apóstol Pablo, motivaba a la iglesia de los tesalonicenses a no moverse de lo que habían aprendido. Nosotros aquí en la iglesia, ustedes son testigos, ustedes lo saben, hermano, toda enseñanza y toda predicación, y en máxime todas esas enseñanzas doctrinales, las hacemos respaldadas con mucho texto bíblico. Porque la Biblia es nuestra regla de fe, no inventos del hombre. No debemos temer, porque si le dice, no temas, no temas. Allá en Éxodo 14:14, Dios dice a los israelitas del tiempo de Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, ¿a quién le gustan los problemas? A nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Y cualquier problema es una pelea con nosotros. A veces hay problemas con personas, a veces hay problemas con la salud, o hay problemas con la parte económica. Pero mire, esos problemas de la salud y problemas con las personas, qué difíciles son. Qué difíciles son. Pero dice el Señor, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo creo que hay muchos de ustedes que cuando han tenido una pelea emocional,
una pelea económica, una pelea de la salud, una pelea con un problema de alguien que le está haciendo problema, y usted ha buscado a Dios en oración, creo que usted ha visto cómo Dios ha peleado por usted. Amén. Dios ha peleado por usted. Quizá ni el pastor se dio cuenta la pelea que usted tenía. Sí, pero de todas maneras no importa. Lo importante es que el que dice yo conozco tus obras, está viendo su pelea. Está viendo su lucha. Y Él pelea por usted. Usted lo busca en oración y usted recibe respuesta. No hay quien no busque a Dios con un corazón sincero en cualquier circunstancia que no reciba respuesta de Él, hermano. Algo que la tradición religiosa enseñaba, e incluso esto se ha filtrado y se ha colado en las iglesias evangélicas, es que por fuerza usted necesita un intercesor. Y claro que necesita un intercesor. Necesitamos un intercesor, sí, pero ya lo tenemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 12 meses del año. Se llama Jesucristo, nuestro intercesor. Amén. Claro que sí. Pero movimientos religiosos tradicionales y actuales le dan a entender a las personas que si no hay un intercesor, alguien, un hombre, una persona, un líder religioso o un santo canonizado, cualquier cosa, que no va a recibir respuesta. Usted no necesita eso. Usted ya tiene a su intercesor, Jesucristo. Y no hay momento que usted lo busque que Él no le vaya a responder, hermano. Claro que sí. No me acuerdo cuándo estuve comentando esto con algunos hermanos, pero no sé si aquí está mi hermana Claudilia, no creo que hoy no está. Pero me acuerdo, mis padres sí se acuerdan, creo. No sé si mi hermano Carlos se acuerda. Mi hermana Claudilia tendría unos 5, 6, 7 años, no sé. Y nosotros pues ahí estábamos en la adolescencia, también éramos niños. Y estábamos en una zona cafetalera que no había ni dónde ir a comprar una pastilla. Y ella pues tenía un dolor de muelas, de esas, de los dientes de leche que se le llaman, ¿verdad? Y se inflamó, ¿se acuerdan? No sé, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y se le ha puesto el cachete así bien, bien grandote, ¿verdad? Y lloraba, era algo terrible. Y como era emergencia, y había que tratarla de emergencia, le digo yo a ellos, siendo yo un niño, le digo, bueno, pero la Biblia dice que si oramos por los enfermos y ponemos nuestra mano en el enfermo sanará. Entonces nos pusimos a orar. Pusimos la mano ahí sobre ella. Y terminando la oración, y ella fue dejando de llorar, se fue a dormir. Y desde ese entonces, yo no me he dado cuenta que Claudilia le han vuelto a doler las muelas. Ahora ella es madre. Sí. Una oración práctica que hicimos ahí creyendo. Había un hombre que andaba hablando, predicando acerca de Jesús y orando por los enfermos. Entonces lo vieron Juan y otro discípulo por ahí y le dijeron, hey, ¿qué andas haciendo tú? Y entonces le dijeron, no puedes hacer eso porque no andas con nosotros. Cuando van donde Jesús, ellos creen que Jesús los va a felicitar y les va a dar un aplauso. Porque ellos le dicen, Señor, hemos hallado uno que anda haciendo milagros ahí en tu nombre, Señor. Y nosotros, mira, le dijimos que le parara el asunto, ¿verdad? Que callara porque no anda con nosotros. Y le dijo Jesús, ¿por qué lo callan? Déjenlo. El que no es contra nosotros, con nosotros es. Eso nos enseña, hermanos, que hemos sido ungidos. Tenemos la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo.
para orar por los enfermos, para intermediar, para orar, para que Dios se glorifique a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio. Porque Él está peleando con nosotros. Y dice, vosotros estaréis tranquilos. Dios tiene un trato especial, hermano, pero también diferente entre justos e impíos. Claro que sí. Allá en Malaquías dice, y veréis la diferencia entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Ustedes van a ver la diferencia entre el que ama a Dios y el que no le ama. Lo van a ver esa diferencia. Ahí tenemos esta hojita, hijo. Muy bien, más atrás. Muy bien, gracias. Él es mi hijo. Dice, Dios tiene un trato especial. Allá en Proverbios 3:33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Oiga, pero bendecirá la morada de los justos. ¿De cuál quiere ser usted? ¿De los impíos o de los justos? Sé que hay un dicho común que dice, Dios a todos nos mira por igual. No es cierto. Dios nos mira a todos por igual. No. A uno los ve como justos y a otros los ve como impíos. Esa es la verdad. Ahora, ¿Dios nos ama a todos? Sí. ¿Por todos murió Cristo? Sí. ¿El cielo, la gloria eterna es para todos? Sí. Pero no todos la reciben, porque no todos quieren. Pero Dios dice que hay diferencia entre el que le sirve y entre el que no le sirve, entre el que le ama y el que no le ama, entre el justo y el impío. Y Proverbios 3:33 dice que maldición hay en la casa del impío, en la casa del malo hay maldición, pero bendecirá la morada de los justos. Hay una promesa en el versículo 10, aquí avanzando rápido, en el verso 10, dice el Señor, le dice a la iglesia de Filadelfia, y nos dice a nosotros también, porque espero en el Señor que aquí podamos haber muchos de la iglesia de Filadelfia. Este mensaje a las 7 iglesias, hermanos, es un mensaje a 7 grupos diferentes dentro de la iglesia del Señor. Sí, es que hay hermanos que son como la iglesia de Éfeso. Hay hermanos que se identifican con la iglesia de Esmirna. Hay hermanos que se identifican con la iglesia de Sardis. Otros se identifican con la iglesia de Pérgamo o la iglesia de la Odisea, que es la peor iglesia. La peor forma de ser iglesia es la iglesia de la Odisea. Pero gloria a Dios por aquellos hermanos que son identificados con la iglesia de Filadelfia. Mire la promesa de Apocalipsis 3:10 para la iglesia de Filadelfia. Por cuanto ha guardado, dice el Señor, la palabra, oiga, resalto otra vez la palabra de Dios. La palabra de mi paciencia es el evangelio, hermano. Yo también, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo, aunque el Señor se lo dio a la iglesia de Filadelfia de aquel tiempo, lo da a la iglesia del presente. ¿Por qué? Bueno, Filadelfia era un pueblo pequeño. Todavía ustedes pudieron ver en la foto que es una ciudad, pero no es una ciudad exagerada de grande. Podrá ser un poco más grande, tal vez que Santa Rosa, 2 veces como Santa Rosa o 3. Pero no es una ciudad tan grande como otras. Pero en aquel tiempo era una ciudad muy pequeña. Quizá podría haber sido una ciudad más pequeña que San Marcos, posiblemente. Entonces, ¿cómo entendemos que no solamente era para ellos la promesa? Pues porque dice que te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y Filadelfia no era el mundo entero, era una pequeñísima parte del mundo. Y luego dice, para probar a los que moran sobre la tierra. No le está diciendo para probar a los que moran en tu ciudad, no, es probar a todos los que moran sobre la tierra. Dice el Señor, yo te voy a guardar de esa hora de la prueba, de ese momento. Te voy a dejar fuera de esa hora de prueba que ha de venir. Sé que hay muchos que están diciendo que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación. Otros dicen, no, bueno, sea como sea, tenemos que ser fieles a Cristo, hermano.
Tendremos que serle fieles al Señor. Pasemos por esa hora de la prueba o no la pasemos, tenemos que ser fieles al Señor hasta la muerte. Amén. Allá en Mateo 24, 21, Jesús habló de esta gran tribulación, de esta hora de prueba. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, dice Jesús, ni la habrá. Hasta ahorita, la Segunda Guerra Mundial, con todo y lo grotesca y lo terrible que fue la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, no se parece en nada en lo que será la gran tribulación, donde Jesús dice, no ha habido una tribulación así, ni la habrá. Y dice el Señor, yo te voy a guardar de esa hora de la prueba. Pero seamos fieles, hermano. Por eso la iglesia se llama Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia que ama al Señor. Verso 11. Y aquí yo vengo pronto, le dice el Señor. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Yo vengo pronto. Luego vengo yo, dice el Señor. Retén lo que tienes. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene? Vamos a ver. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de Cristo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de Él? Dice el Señor, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. No está diciendo que va a venir a alguien y va a tomar la corona que es suya, ¿no? Lo que está diciendo es algo parecido como cuando los ejércitos enemigos tomaban una ciudad y la destruían la gloria de esa ciudad. Lo que el versículo está diciendo es, retén lo que tienes, retén lo que yo te he dado, y no permitas que nadie destruya lo que tiene nuestra relación. No permitas. Porque va a venir situaciones que van a querer tomar la corona de gloria que Dios tiene para usted y destruírsela. Pero solamente que usted se lo permita. Y la única manera que no van a quitar nuestra corona de gloria es reteniendo lo que Cristo ya nos ha dado. La fe, la relación, principalmente la palabra de Dios. No vamos a permitir que nos la quiten la palabra de Dios de nuestras mentes.